Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer, Germán, Leo, por recibirnos acá, en tu distrito, Leo, y en esta hermosa universidad también aprovechar para mandarle el saludo a la rectora. Hoy crucé algunos mensajes con ella, me había confirmado que iba a participar, pero bueno, tuvo un problemita de salud, como decía Germán, y no pudo participar, así que le deseamos una muy pronta recuperación. Me trae muy buenos recuerdos. Yo fui varios años docente acá en la Universidad de General Sarmiento, varias materias, de grado y de posgrado. Me acuerdo de una integración económica y Mercosur, cuando el Mercosur importaba todavía. Pero sí, he tenido lindas jornadas de enseñanza y obviamente también de aprendizaje. Bueno, agradecer a todos los compañeros y compañeras que estuvieron discutiendo durante todo el día, debatiendo sobre estos temas de ordenamiento urbano, de hábitat, particularmente a los compañeros docentes e investigadores del Instituto del Conurbano, de los cuales yo no soy experto ni mucho menos en esta materia, pero he leído algunas cosas en los últimos tiempos debido a... se apagó. No sé, si se puede prender, se agradece. Si no, hablaré, no importa. Sin señal. Bueno, ahí está. Ahí está. Decía que por las competencias que tengo en el Ministerio de Gobierno me empecé a interiorizar en algunos de estos temas y obviamente empecé a leer algunas cosas muy interesantes que se han escrito acá en el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. También, bueno, hay varios referentes de la primera sección electoral, varios referentes políticos, varias personas, referentes, expertos de los que yo aprendo mucho, Pasco, por ejemplo, Romina, por ejemplo, grandes compañeros de los que yo aprendo de estos temas y que, bueno, en un momento me empezaron más allá de mis obligaciones y de mis competencias, me empezaron a interesar porque muestran un inconveniente, muestran un problema que tenemos en la provincia de Buenos Aires y ahí, bueno, como decía el Cuervo, esta iniciativa de recorrer las universidades de toda la provincia, de todas las secciones electorales, teniendo en cuenta sus particularidades, su idiosincrasia, sus especificidades, discutiendo sobre, bueno, la actual normativa de hábitat, de acceso justo al hábitat y de ordenamiento urbano y territorial. Bueno, nos fuimos interesando y un día, a propósito de definir la agenda del Consejo Provincial de Hábitat, que hacía rato que veníamos discutiendo en hacer una reunión, nos juntamos y nos pareció oportuno que como agenda de ese Consejo Provincial de Hábitat planteáramos en el Consejo arrancar con estas jornadas. Repito, en toda la provincia, en las universidades, para discutir sobre este inconveniente que tenemos hoy, que encontramos hoy, que son los problemas de hábitat y ordenamiento urbano que tiene la provincia de Buenos Aires. Máxime cuando, bueno, lo decía el Cuervo recién, tenemos algunas normativas más novedosas, como es la de acceso justo al hábitat del año 2012, pero que bueno, ya son 12 años de esa normativa, creo que amerita discutirla, revisarla, pero sobre todo el decreto ley 8912, decreto ley de la dictadura, que el solo hecho, como decía el Cuervo, de ser un decreto ley de la dictadura ya amerita revisarlo. Necesitamos, creo, una ley de la democracia en materia de ordenamiento urbano, pero además ese decreto de ley de la dictadura fue escrito con otros objetivos distintos a los que podemos plantear hoy en este momento, más de 40 años después, y con otros objetivos, obviamente, con otros objetivos políticos. Por eso me parece interesante discutirlo. Y después yo me planteaba, me acuerdo que lo hice en una reunión que también tuvimos sobre hábitat en la Universidad de La Plata. ¿Es bueno o malo discutir esto? Ordenamiento urbano, territorial y hábitat. Es bueno y es malo, digo. Estar discutiendo esto es algo bueno y es algo malo. Es algo malo porque revela que existe un problema, si no, no lo estaríamos discutiendo. Existe un problema. Y ese problema es muy sencillo, es muy simple y viene desde los orígenes del capitalismo, que es el acceso a la tierra. Tenemos un problema de acceso a la tierra. Después voy a mostrar muy sencillamente algunas fotos, algunas filminas que dan cuenta de ese problema. La tierra es un recurso escaso, digamos, el suelo urbano es un recurso escaso también. La tierra disponible tiene que ser dividida
para distintos usos agropecuarios, usos industriales, usos residenciales, y a su vez el suelo urbano que se destina a usos residenciales también hay que repartirlo entre distintos tipos de usos residenciales. Hay barrios cerrados, urbanizaciones cerradas, ciudades abiertas, hay asentamientos, hay barrios populares, hay espacios verdes abiertos, etc. Es toda una discusión. Es toda una discusión para la cual existe una regulación, como decíamos recién, quizá hay que ayornarla, eso es lo que estamos discutiendo, quizá hay que modernizarla, quizá hay que ponerla de acuerdo a los usos y costumbres de esta época, y en ese proceso estamos, sin dejar de lado a nadie, porque acá están invitados todos los sectores con intereses en la materia, con intereses en el buen sentido, lo digo, en la materia. Han sido invitados legisladores para que participen de estas jornadas, intendentes, funcionarios, expertos, interesados, representantes de barrios populares, representantes de los sectores de desarrollos de urbanizaciones cerradas, funcionarios, etc. Me parece que es un ámbito muy pertinente para discutir estas cuestiones. Digo, es malo discutirlo porque hay un problema, es bueno discutirlo porque le estamos buscando la vuelta a ese problema. Le estamos buscando la vuelta. Algunos dirán, bueno, pero este problema existe en todo el mundo. Sí, es real. Hasta en las ciudades y en los países más ricos existen problemas de acceso a la tierra. Existen. De distintas características, no sé, en los países europeos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, responden a otros fenómenos, la turistificación, la gentrificación, etc. Los problemas que tenemos en la provincia de Buenos Aires no responden en general a esos fenómenos, sino que responden a algo quizá bastante más simple, que lo podemos ver en ese mapita de la provincia de Buenos Aires que tiene un montón de puntitos. Esos puntitos son, sin importar el color, ¿no? Primero muestran una cosa, la fortísima concentración del suelo urbano y del crecimiento del territorio provincial, obviamente en torno a los márgenes de la capital federal y al conurbano bonaerense. Eso es un proceso histórico que nació, obviamente, con la historia argentina, con la ubicación del puerto de Buenos Aires, que se profundizó en su momento, en el siglo XIX, con el modelo agroexportador y los tendidos férreos, que todos terminaban, obviamente, en torno al puerto para traer las cargas de cereales, de oleaginosas, de carnes, etc., y para ingresar las mercancías importadas al interior del territorio nacional y del territorio bonaerense, que luego por la migración interna, obviamente en donde empezaron a aparecer las oportunidades de empleo, de trabajo industrial a partir del año 30, los procesos espontáneos de industrialización que tuvo la Argentina, se fue concentrando todavía más la población en el conurbano bonaerense, en la capital federal. Se le empezó a dar una solución con la expansión del conurbano bonaerense, con la creación de suelo urbano durante el peronismo. Gran cantidad de suelo urbano se creó, se puso a disposición de las familias, se otorgó a crédito, se le empezó a dar una solución, pero luego eso se fue profundizando. Y hoy tenemos todavía más necesidades de suelo urbano que las que tenemos en el pasado en una zona muy, muy concentrada. O sea, lo que primero uno observa cuando mira los puntitos, sin detenerse en el color de los puntitos, es, por un lado, un proceso de gran concentración de la población. Por el otro lado, en el interior de la provincia de Buenos Aires, salvo algunas ciudades medianas o un poco más grandes, un fuerte proceso de despoblación del interior, de desarraigo del interior de la provincia de Buenos Aires, que entre otras cosas tiene que ver con la falta de oportunidad de trabajo, con la falta de existencia de industrias intensivas en mano de obra, con la tecnificación del campo que no para de expulsar mano de obra. Eso es un proceso histórico del capitalismo. El capitalismo se mueve con la tecnificación, con el incremento de las tecnologías, etc., y eso suplanta mano de obra por maquinarias, por capital, eso expulsa trabajadores, y esos trabajadores, si no encuentran una oportunidad en sus ciudades, en sus pueblos, se van a donde existen las oportunidades, que repito, es en las ciudades más industriales, en las ciudades que tienen mayor acceso a los servicios del conurbano. Por lo tanto, por un lado concentración, por otro lado despoblamiento o desarraigo de las ciudades, pero cuando uno mira, ahora sí, el color de los puntitos,
en ese crecimiento del territorio provincial, observa dos fenómenos también contrapuestos, que son contracaras, digamos. El crecimiento muy acelerado de los barrios populares en los últimos años y el crecimiento también muy acelerado de las urbanizaciones cerradas, ¿sí? Ahí los puntitos rosas son los barrios cerrados, los puntitos celestes son los barrios populares. Ahí el equipo de Romy me hizo un cálculo de cómo en la región metropolitana, esto es puntualmente entre esos 20 años, 2000 y 2020, todo el suelo urbano residencial que se creó en la provincia de Buenos Aires, se incorporaron más de 60.000 nuevas hectáreas y se dividieron el 45% de ese suelo urbano que se incrementó en urbanizaciones cerradas, el 32% en ciudad abierta, el 15% en barrios populares y el resto los espacios verdes o los espacios abiertos. Y eso refleja un inconveniente, ¿sí? Sobre todo el inconveniente que refleja es la falta de suelo urbano para las clases más populares. Ese para mí es el principal inconveniente. Esto se podría solucionar de dos formas. Yo creo que una es más virtuosa que la otra. Regulando muy fuertemente algunos sectores para que no utilicen suelo urbano y dedicar ese suelo urbano más a ciudad abierta y a barrios populares, esa podría ser una solución normativa. Y la otra solución, que yo creo que es la más virtuosa, es incrementando la producción de suelo urbano y destinar ese suelo urbano a ciudad abierta y a barrios populares. Es decir, una es, con la misma torta, redistribuir, una distinta es incrementar la torta y redireccionar ese excedente de suelo urbano, ese adicional de suelo urbano para crear, para urbanizar, para poner tierras a disposición de aquellos que viven en barrios populares y para crear, que es lo mismo, ¿no? Que es crear ciudad abierta. Yo creo que esa es lo que tendríamos que discutir y creo que es lo que se está discutiendo. Hoy yo venía a la mañana, bueno, una jornada muy universitaria para mí. Inauguramos dos centros universitarios en la provincia de Buenos Aires, uno en Coronel Suárez y otro en Deró, y cuando venía para acá me iban pasando las discusiones los compañeros de mi equipo, que se estaba debatiendo en cada una de las mesas. La verdad que discusiones muy ricas las que se tuvieron hoy, con distintas posiciones, distintos intereses, que me parece lo rico de este proceso, que se puedan expresar todos y mostrar sus intereses y que lleguemos a un consenso. Es muy fácil llegar a un consenso. Esto no implica que haya intereses de por medio, que haya distintas situaciones que hay que tener en cuenta, pero me parece que podemos trabajar en ese sentido si nos sentamos muy democráticamente y de manera muy concienzuda a estudiar el tema. Yo creo que hay que buscarle la vuelta a esta cuestión, la falta de suelo urbano para determinados tipos de residencias sigue siendo un problema en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que esa es la forma que tenemos que buscar de solucionarlo. Pero tampoco en una discusión que solo tenga como objetivo cambiar la normativa, es decir, actualizar las leyes o tener una nueva ley de ordenamiento urbano y acceso justo al hábitat. A mí me parece que esa discusión, si tiene ese único objetivo, y lo decía un poco el Cuervo, es una discusión incompleta. Porque en última instancia, acá lo que se discute es en cuánto interviene el Estado en la planificación y en la regulación de estos aspectos. Lo voy a poner muy sencillamente a través de un ejemplo que es de un distrito cualquiera de la provincia de Buenos Aires, en donde hay barrios populares y hay urbanizaciones cerradas. Y ese número que está ahí es la densidad poblacional que tienen, por un lado, los barrios cerrados, las urbanizaciones cerradas, y por otro lado, los barrios populares. 9 veces más de densidad poblacional en los barrios populares que en las urbanizaciones cerradas. Y yo no estoy hablando en contra de nadie acá, estoy solamente describiendo una realidad. Y esto sucedió con regulaciones existentes, la Ley 8912, la Ley de Acceso Justo al Hábitat, todas las otras normativas complementarias en materia de ambiente, en materia de hidráulica, etc. Esto es lo que determina el mercado con determinadas regulaciones, porque hoy no es que está desregulado el mercado, tiene determinadas regulaciones. Pero esta situación de mucha inequidad, por decirlo así, es el resultado
de lo que determina el mercado, lo que determinan las regulaciones y la virtud o la falta de virtud en la planificación estatal. ¿Qué digo yo? Si esto es como objetivo, que creo yo que tiene que tener un objetivo, que esa distribución de la tierra tiene que ser al menos un poco más pareja. Al menos un poco más pareja. Los que están enamorados del mercado dirán, no, el problema es que hay regulaciones estatales que impiden la actividad privada que se desarrolla y genere más suelo urbano y más urbanizaciones. Yo creo que desregular la actividad va a generar que esa diferencia sea todavía más grande. Porque el mercado es lo que genera, ¿eh? Y no estoy hablando en contra del mercado, es una ley de cómo funciona el mercado. El mercado concentra y desiguala. El mercado concentra y desiguala. La otra opción es el status quo. Está el mercado, están las regulaciones estatales y se define, y es esto. La otra opción, digamos que ahora que se puso de moda como insulto, la opción comunista, digamos, ¿no? Se puso de moda como insulto. La opción comunista sería, no, equilibrar todo y que quede todo igual y que las densidades poblacionales sean las mismas para todo. Bueno, no, eso sería irse del capitalismo, estaríamos en otra discusión. Sería otra discusión distinta. Estamos en un sistema capitalista y no está en discusión hoy en la Argentina, nadie lo pide, salvo sectores muy minoritarios, o sea que descarto esa discusión. Una discusión más vinculada con la justicia social es, bueno, pongamos algunas regulaciones para hacerlo un poco más equilibrado. Que los que no tienen donde vivir tengan donde vivir. Y aquellos que tienen buenos ingresos, que tienen buenos recursos, bueno, está perfecto. Que vivan en determinadas urbanizaciones. Y también nos tenemos que hacer cargo, como sociedad, que muchas veces la proliferación de urbanizaciones cerradas responde a temas que no se pueden solucionar desde el accionar gubernamental, desde la política, etc. Porque acá no hay que demonizar a nadie, sino que la gente, la población, los desarrolladores o quien sean, actúa en virtud de las oportunidades de inversión que hay y de las regulaciones que existen. Y está perfecto. Y queremos que los desarrolladores desarrollen, generen empleo y ganen plata, pero también queremos que aquellos que no tienen dónde quedarse muertos tengan un terrenito, tengan una casa, tengan un lugar en donde vivir. Y me parece que ese es el equilibrio que hay que buscar, pero repito, esto no se logra con una actualización normativa. Quizá también hay que hacer una actualización normativa. Se logra cambiando la sociedad. Porque si hay muy pocos que tienen mucho, van a ir a querer vivir a urbanizaciones cerradas, en donde tengan servicios privados, que estén desconectadas del resto de la sociedad, con amplia disponibilidad de tierras. Y si hay un montón que no tienen nada, no van a poder ni comprar. Entonces, si nosotros logramos tener un modelo de desarrollo económico que genere empleo bien pago, que genere más oportunidades para todos, naturalmente vamos a llegar a una distribución mucho más equilibrada. Y el mercado lo va a hacer. El mercado se va a ajustar a esa realidad. ¿Por qué hay poco crédito o por qué hay pocas posibilidades para la clase media? Porque la clase media cada vez tiene menos plata y menos posibilidades de acceder al crédito. ¿Existe el crédito hipotecario en Argentina? Sí, todos los bancos tienen crédito hipotecario. El Banco Provincia tiene crédito hipotecario, el Banco Nación tiene crédito hipotecario, el Banco Hipotecario tiene crédito hipotecario. Los bancos privados también tienen crédito hipotecario muchas veces. ¿Cuál es el problema? Que los recursos, que los ingresos de la gente no alcanzan como para poder comprarse un terreno o para poder comprarse una casa. Entonces hay que mejorar la distribución de ingresos. Y para mejorar la distribución del ingreso hay que cambiar el modelo económico. Hay que ir a un modelo económico más equitativo, que genere más empleo, que tenga más industrias, que tenga más servicios intensivos en capacidades tecnológicas, intensivos en conocimientos, con más formalidad, que paguen mejores salarios. ¿Es fácil? No, es re difícil. Es re difícil. Pero este gobierno que está ahora nos va a llevar, y todas las políticas que está implementando, nos va a llevar a que esa diferencia sea cada vez más amplia, cada vez mayor. Que la concentración sea cada vez más amplia, cada vez mayor, que la falta de posibilidades de muchos habitantes sea cada vez mayor también. Entonces me parece que, para cerrar, les agradezco a todos por participar de esta discusión, por plantear los intereses que tiene cada uno, por plantear las problemáticas que tiene cada uno. Me parece que tenemos que seguir discutiéndolo mucho, tampoco ni siquiera ponerse un límite. Me parece que hay que discutirlo muchísimo esto. Yo creo que nos podemos poner muy de acuerdo. Y hay espacio para todos, hay espacio para que vivan todos.
Hay espacio para que los desarrolladores hagan sus construcciones y hagan buenos negocios, cosa que está perfecta. Hay espacio para que las clases populares tengan una tierra para poder vivir en paz con su familia. Hay espacio para que las clases medias puedan también acceder a su vivienda, que es uno de los déficits principales que tiene hoy o hace mucho tiempo la Argentina. Me parece que estas discusiones tienen que ir en ese sentido. Lo estamos planteando en ese sentido. Yo creo que hoy la discusión de hoy, por lo que me pasaban los compañeros, fue de las más ricas que hemos tenido, de las más interesantes que hemos tenido. Bueno, bienvenidos a esas discusiones y continuemos. Hay que recorrer toda la provincia. Hasta ahora hicimos tercera sección, primera sección, segunda sección. Vamos a ver qué piensan los distintos actores más en el interior de la provincia de Buenos Aires, que son otros problemas distintos, pero que también tienen que ver con el problema general, con nuestra preocupación general, que es la falta de tierras para lograr para todos un acceso justo al hábitat. Muchas gracias.